esta mañana, poder aprender de su palabra mayormente y poder, mi Dios, comprender lo que tú nos quieres hablar, tú nos edifiques para gloria y honra suya. Todo lo que hagamos hoy en esta mañana, que podamos tener presente que tu presencia está con nosotros, que hoy es un día especial donde tú te congregas con tu iglesia. Padre, bendice la lección de hoy y te quiero pedir, Señor, humildemente, Señor, según tu voluntad, primeramente que nos des amor y para con los vecinos, que no se nos olvide que nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados, haciendo por naturaleza las cosas que son de la carne, obedientes al enemigo de las almas, andábamos en tinieblas y en algún momento también estorbábamos a tu iglesia de una u otra forma. Que no se nos olvide que también nosotros estábamos ahí. Oramos por nuestros vecinos para que tú tengas misericordia de ellos y que tú, mi Señor, nos concedas en estas 2 horas silencio, y que si no es así, Señor, concédenos ser llenos de tu Espíritu y que podamos tener dominio propio en nuestras mentes para no desconcentrarnos, porque hemos venido, Señor, a aprender de ti y también a adorarte ahorita que empecemos el culto. Te damos gracias, concédenos humildad y amor y llenura de tu Espíritu, porque es con tu Espíritu que podemos hacer tu obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, solo hay salvación en el Hijo de Dios. Estamos viendo el credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles, ¿se acuerdan? Empiezan: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y hemos visto hasta el momento cómo nosotros no solamente creemos que Dios es poderoso y que creó todo con el fiat, con el poder de su palabra, de la nada lo hizo todo, sino que también vimos, que eso implica que Él no desatendió su creación. Él no la creó y se dio la espalda y se fue. No, Él ha estado pendiente, involucrado en la creación, en la historia de la criatura. Y sabiendo que somos polvo, Él también proveyó el medio para la salvación de las almas, para que se salven de su ira justa y buena y santa. De manera que hoy, mis hermanos, vamos a ver entonces por qué solo en Jesús hay salvación. Hoy vamos a ver entonces el domingo 11. ¿Por qué? Porque el segundo artículo dice, después de haber dicho, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el segundo artículo dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Vamos a ver entonces cómo el catecismo nos va a llevar a estudiar los nombres de Jesús. Si usted tiene el catecismo ahí, va a ver que el siguiente domingo vamos a ver y por qué se le llama Cristo. Hoy vamos a ver y por qué se le llama Jesús. Y qué lindo es que cuando uno viene a la Biblia, no deja de preguntarse. Cuando nosotros dejamos de preguntar, dejamos de aprender. ¿Cierto? Lamentablemente, en la crianza, algo pasó con nosotros, con la mayoría de nosotros, que dejamos de preguntarnos. ¿Por qué? Ame cuando sus hijos preguntan, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Mi esposa y yo no hemos tenido respuestas para algunas preguntas teológicas que nos ha hecho Nehemías. En serio. Ahorita no recuerdo alguna, pero mi esposa me vuelve a ver a mí y yo no sé. Pero ese es el punto. ¿Por qué dejamos de preguntarnos cosas? ¿Por qué a veces asumimos que sabemos algunas cosas cuando el mismo Pablo dijo que aún no sabemos todo como deberíamos saberlo? Algo tan básico como la salvación de nuestras almas, cuando usted empieza a estudiar el Evangelio y cómo opera la salvación, usted siempre termina aprendiendo. ¿Y qué problema es cuando dejamos de preguntarnos? Entonces,
y venir a la Biblia para investigar y aprender y edificarnos. La pregunta 29 dice así: ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? ¿Qué significa Salvador? Pregunto, ¿alguien acá escogió su nombre? ¿No? Niños, ¿ustedes escogieron su nombre? ¿No? ¿Qué les dice que no? ¿Jacob? ¿No? ¿Usted escogió su nombre? No. ¿Verdad que no? Yo sí tengo un hermano que no escogió su nombre, pero sí se lo cambió. Mis papás le pusieron Gemeli Aquiles. Yo me hubiera quedado con el Aquiles, pero por conflictos de familiares, mi hermano en algún momento, ya no, espero que ya no, aborrecía a su abuelo, que se llamaba Aquiles. Entonces él se fue al registro ya cuando tenía 18 años y se quitó el Aquiles y se dejó Gemeli nada más. Entonces, pero él no escogió su nombre. A mí me pusieron, buenos días, a mí me pusieron Wilmer Pablo, y yo sé por qué me pusieron Pablo, pero no sé por qué me pusieron Wilmer. Igual yo tampoco escogí mi nombre. El 10 de marzo del 83, que fue cuando yo nací, fue la fecha que vino el Papa Juan Pablo II a Costa Rica. Fue una fecha histórica, y como yo nací ese día, me pusieron Pablo por causa de ese evento. Ahora, si ustedes leen conmigo Mateo 1:21, por favor vaya ahí a Mateo 1:21. Sabemos que es Dios enviando a su ángel, quien tuvo un encuentro con María la Virgen y le da una instrucción. Mateo 1:21 lo tenemos, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús ha sido el ser humano a quienes sus papás se les quitó el derecho de llamarlo a él como a ellos les hubiera placido. María y José no tuvieron participación en esa decisión. ¿Quién tomó esa decisión? Dios Padre, o la Trinidad, ¿no? Poniéndose de acuerdo. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Si usted va con, usted indaga en un diccionario bíblico, va por ejemplo a indagar en el nombre de María, y por ejemplo el diccionario Nelson dice que María significa rolliza, puede significar también niña amada, amada de Jehová, o la amada, eso significa María. Si ustedes ven, María no tiene, su nombre no significa algo que tenga que ver con su propósito, ¿verdad? Simplemente sus papás le pusieron María, ¿verdad? Porque sabían que Dios la amaba. Y así fue, Dios la amó. Tanto que fue favorecida para ser instrumento de Dios para que el Mesías se hiciera hombre. Cuando usted, por otro lado, investiga en el nombre de Jesús, por ejemplo, según el diccionario Vine, dice que es una transliteración del hebreo Josué. ¿Se acuerda? Joshua. Y Josué significa Jehová es salvación. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, usted ve a Dios revelándose como el Salvador de Israel. Jehová es tu Salvador. En el Antiguo Testamento, Jehová es el Salvador de Israel, el Salvador del pueblo.
No había otro. Dios constantemente les decía al pueblo, yo soy tu Salvador. Los salmistas clamaban al Dios de Israel, ¿por qué? Salvación, por auxilio, ¿sí? Para su alma, para sus vidas. Jesús, por otro lado, significa es el Salvador. Es el Salvador. De hecho, el texto del Mateo 1:21 nos dice el por qué se llamaba Jesús, o se llamó Jesús, se llama Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús entonces, Dios determinó que el nombre del Mesías fuese Jesús. Cuando la gente le llamaba por su nombre, estaban diciendo, con solo decir Jesús, es el Salvador. Estaban ya viéndolo, ese es el Salvador. Yo a veces, y yo sé que usted también cuando conversa con las personas, los invita a reflexionar en eso, en que Él es el Salvador. O sea, que usted habla con cualquiera en Costa Rica, de todas las denominaciones mayoritarias, cristianas o heréticas. Cuando me refiero a heréticas, como los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Mayormente. Y usted le dice a ellos que Jesús es el Salvador, todos van a decir que sí. Y decimos que sí. Pero no reflexionan en eso. No reflexionan en que si Él es el Salvador, bueno, yo no soy Salvador. Mi religión no es Salvador. El pastor o el sacerdote no es Salvador. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? ¿Será que yo estoy perdido? ¿Será que ando extraviado? Nadie reflexiona en eso, a no ser por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Dice el texto, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué nos debe salvar de nuestros pecados? ¿Alguien quiere responder a eso? ¿Por qué debemos ser salvos de nuestros pecados? ¿Qué tienen que ver nuestros pecados con que necesitemos a un Salvador? Porque Dios es tres veces santo y no hay relación con el pecado. Quiere decir que nuestro único destino sería la condenación y la separación de Él. Así es. Dice que nada impuro tocará. Nada impuro podrá entrar a la presencia del Señor. Él es tres veces santo. Nuestros pecados airan a Dios. Nuestros pecados tienen airado a Dios. El pecado del pueblo hace que la ira de Dios esté sobre él. Debemos decirle a las personas, la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Por tus pecados. ¿Cuáles? Vamos a verlos con los 10 mandamientos. Por eso necesitas a Jesús, quien te salvará de tus pecados. Para que tus pecados ya no estén delante de Dios y Dios ya no vea tu pecado, tú debes poner tu confianza en su Hijo Jesús, porque entonces Dios va a verte vestido de Jesús y tus pecados clavados ya en la cruz, y Dios nunca se recordará de ellos. Nosotros, iglesia, somos un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, delante de Dios. Estamos en su presencia en esta mañana por causa del Salvador, quien ya borró todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos, si usted ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, debe nacer de nuevo. Romanos 2:5. Romanos 2:5. 2, verso 5. Romanos 2:5 dice, pero
por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. ¿Qué haces? ¿Qué atesora? Ira. Para ti mismo. La condenación es personal. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por causa de la dureza del corazón, corazones no arrepentidos para salvación, lo que hacen es atesorar ira, atesorar ira, atesorar ira, atesorar ira. Lo único que guardan es ira. No dice amor, amor, amor. No dice misericordia, misericordia, misericordia. Compasión, compasión, compasión. ¿Verdad? Dice ira. Debemos advertir que Dios es un Dios de ira, que está irado con el pecador, que no ha nacido nuevo. Por lo tanto, debe venir, necesita un Salvador. No hay de otra. No hay otro camino. Ahora entonces, eso me lleva a la segunda pregunta, pero vamos a leer la respuesta que nos da el catecismo. La pregunta es entonces, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Porque nos salvará y libra de todos nuestros pecados. Mis hermanos, y esto es importante. Nosotros vemos en la Escritura que la muerte sustitutiva de Jesús fue para perdonar todos nuestros pecados. Hay bautistas que creen, y lo he leído en sus páginas de internet, en sus constituciones o su confesión, que ponen que Jesús murió por los pecados del creyente que cometió. O sea, en el momento de la conversión, ellos creen que Jesús pagó los pecados pasados de ellos en el momento de la conversión. De ahí en adelante debe esforzarse por santificarse. Entonces, no es consistente, ¿verdad?, con los bautistas que decimos que la salvación no se pierde. Por eso es importante, murió por todos nuestros pecados. ¿Cuáles pecados murió? Por los que hiciste ayer, los de hoy y los de mañana. Todos nuestros pecados ya han sido clavados, crucificados en la cruz. Dios nunca más se acordará de ellos. Pero ¿por qué Dios entonces castiga? Porque somos sus hijos. Pero nos trata como hijos. Como un padre ama a su hijo y porque lo ama le disciplina. Pero si Dios no es nuestro padre, entonces será nuestro juez. Y Dios, con aquellos que no se arrepienten, que siguen impenitentes, y si no son sus hijos, no les va a pasar nada. Hay gente que apostata a la fe, se va a otras iglesias, incluso se van al catolicismo romano después de haber pasado por iglesias bautistas, y usted los ve y no pasa nada. De repente más bien prosperan, de repente florecen. Bueno, es probable, no lo podemos saber, es probable que son bastardos, como la Biblia lo dice. Un bastardo es un hijo ilegítimo, no es hijo de Dios. De manera que entonces nosotros, todos nuestros pecados han sido perdonados, toditos. Si pecamos deliberadamente, debemos temer a nuestro Padre, que si Él lo considera necesario, nos va a dar algún tipo de disciplina a nuestra vida. Esa disciplina que Dios da es personal, solo usted sabe si lo que le está aconteciendo en su vida es disciplina. Yo escuchaba a un predicador donde hablaba de la suerte y la lotería. Y él decía, el asunto con esas cosas que son un poco triviales, dice, es que alguien piense que se puede sostener a su familia mediante los juegos de azar. Y dice que alguien le refutó, pero yo vi un cristiano que se pegó la lotería. Y él decía, bueno, eso podría ser para bendición de ese cristiano, pero también puede ser una disciplina del Señor. Alguno dirá, bueno, que me disciplinen a mí así. Sin embargo, él decía, no, puede ser que Dios le esté diciendo, ¿sabes qué? Eres un necio, quieres dinero, 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 toma todo el dinero, tómalo.
porque eso va a ser tu perdición, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, porque si hemos nacido nuevo, todos nuestros pecados ya han sido perdonados en la cruz. Toditos. Eso nos consuela, eso nos anima, eso nos fortalece, nos ayuda a ponernos de pie. Rápido si resbalamos, rápido. No, todo eso ya está perdonado. No le voy a creer a Satanás nada de lo que él me venga a decir. Mi papá me perdonó todo. Me levanto, camino fuerte en Cristo, continúo. Dice entonces la respuesta: y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Dice que en ningún otro se puede buscar ni se puede hallar salvación. Ahora yo voy a darle algunos versículos, usted los puede anotar, porque me puse a buscar la palabra griega ninguno, pero en el Evangelio de Juan. Y por ejemplo, es la misma que voy a citar en estos versículos. Dice Juan 7:19: ¿no os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Esa palabra ninguno significa en el griego ni siquiera uno. Ni siquiera uno, nadie, ni siquiera uno. Nadie cumple la ley de Dios. Y como nadie cumple la ley de Dios, entonces no hay salvación por obras, que es lo que mucho cristiano evangélico cree, que se salva por obras. Fe más obras, fe más obras. El pentecostalismo, usted va ahí, no, la salvación solo en Jesús, pero luego te dicen, tienes que cumplir la ley porque si no la pierdes. Y viven las personas en ese martirio, legalismo. No, ninguno cumple la ley. Jesús se lo dijo a los maestros de la ley. En Hechos 4:12 es un versículo que no está en Juan, pero sí es la misma palabra griega que nos da el catecismo. Dice 4:12: y en ningún otro hay salvación. Ninguno es la palabra griega que significa ni siquiera uno. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, no es Moisés y la ley. No es Moisés y la ley. No es seguir un ritual religioso, ni esforzarse por guardar los 10 mandamientos para salvación. No es eso. No hay ningún otro, solo en Jesús hay salvación. Dice Juan 14:6, otra vez la misma palabra griega. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y luego tenemos la misma palabra griega, nadie, que ni siquiera uno, nadie, ni siquiera uno puede venir al Padre sino por mí. Si la Biblia dice nadie puede ir al Padre si no es por mí, es nadie, ¿cierto? Y vean, estos versículos hasta acá, usted los comparte con cualquier bautista y dicen amén, 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 nadie, sí, solo en Jesús, solo por fe, solo por gracia, nadie, solo en Jesús. Hasta acá cualquier bautista diría amén. Sin embargo, aquí es cuando ya se enojan muchos. San Juan 6:44, un versículo que amamos muchos acá. Y encontramos la misma palabra griega, ninguno. Ni siquiera uno, dice San Juan 6:44. Ahora bien, ninguno puede venir a mí. Jesús viene a decir en el 14:6 que nadie puede ir al Padre sino por Jesús. Pero ahora en el 6:44 había dicho anteriormente que ninguno, ni siquiera uno, puede venir a Jesús si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Ahí es cuando muchos bautistas dicen, no, pero ¿cómo es eso? Si el hombre tiene libre albedrío y si quiere puede ir a Jesús. No, es que Jesús ya lo había dicho, ninguno, así como dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí, así también dijo, y ninguno puede venir a mí si no es por el Padre que lo trajere. Y sabemos que la palabra griega traer es arrastrar. Juan 10:44. 6:44. 6:44. Ahora, como una aclaración, no es que
Dios trae a las personas haciendo berrinche y pataleando a los pies de Jesús. No es así. Dios cambia el corazón, Dios cambia la disposición del corazón. Y ahí es donde el hombre no participa en nada de eso. Es el nuevo nacimiento que está antes de la conversión, la regeneración. Entonces, cuando alguien es regenerado, nacido de nuevo, ahora participa en la conversión de su alma, porque él se arrepiente, porque él cree en Jesús y va a los pies de Jesús. Claro que él participa en la conversión, pero no participa en la regeneración, el nacimiento de nuevo. Y cuando esa persona dice, yo creí, y empieza a investigar en la Escritura, ya le da la gloria a Dios, dice, no, yo creí porque Dios me cambió la disposición, yo creí porque Dios me trajo a Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, toda. No hay jactancia de nada. Entonces, mucho menos hay salvación en el catolicismo romano, en la iglesia pentecostal, con los testigos de Jehová, con los mormones, con la iglesia reformada, bautista. Ninguna religión hay salvación. Es exclusiva para Jesús. Solo a Él la gloria. La segunda pregunta es apologética, por decirlo así. La pregunta 30 dice: ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos, en sí mismos o en cualquier otra parte? La respuesta es no. Porque aunque de boca se gloríen de tener por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús. Usted habla con las personas, incluso católicas, de nuevo, y les habla acerca de Jesús, y ellos dicen, sí, Jesús, mi Salvador, sí, Jesús, mi Señor. Incluso en el ámbito evangélico, sí, Jesús, mi Señor, sí, Jesús, mi Salvador, sí, solo en Él, solo fe, sola gracia. Pero a la hora de obedecerlo, no es así, es como yo quiero, es como yo digo que es. Ya no lo quieren obedecer como Él dice. Él mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. La salvación no es solamente decir Jesús es mi Salvador. La salvación es decir Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Es decir, ahora yo me voy a sujetar a Jesús. Voy a sujetarme a su palabra, independientemente de lo que yo piense, sienta o experimente. Porque la Biblia no se interpreta por lo que yo piense, lo que yo siente o por experiencias personales. Mucha gente ve a otros cayéndose al piso y el hombre enfrente dice que eso es el Espíritu Santo y empiezan entonces a creer que eso es una manifestación del Espíritu Santo y se disponen a eso. Luego de repente se ven en el suelo también pataleando, revolcándose como serpientes, haciendo cosas ridículas por las cuales blasfeman el cristianismo en redes sociales. Y dicen, no, es que eso fue Dios, su gloria, wow, porque lo viví, lo sentí, lo experimenté, etc. Pero eso no es. El verdadero cristiano debe, en su crecimiento espiritual, venir a la Biblia y ver, ¿qué dice la Biblia que son las manifestaciones reales del Espíritu Santo? Y usted no va a ver ese tipo de cosas en la Biblia. Al contrario, a quienes usted ve muy parecidos a esas manifestaciones son las personas controladas, poseídas por demonios. Usted nunca ve a Jesús en eso. El mayor ejemplo, Jesús. De manera que igual, si alguien dice Jesús es mi Salvador, pero se niega a obedecerlo y sujetarse a su palabra, entonces, tú tienes a un Salvador, sí, porque te conviene, porque no quieres ir al infierno. Pero resulta que Jesús no es tu Señor, porque no te quieres sujetar a Él. Entonces, o es Jesús tu Señor o no lo es. Si Jesús no es tu Señor, Jesús no es tu Salvador. Y si dices que Jesús es tu Salvador, tienes que entonces vivir como si Jesús fuese realmente tu Señor.
Por lo tanto, una vida congruente a la salvación que ha experimentado es una vida sujeta, sumisa a lo que la Biblia dice, lo cual es una medicina. Y nosotros los grandes tomamos medicinas feas. A los chiquitos ya les hacen medicinas ricas. Mi hijo le encanta tomar medicina. De hecho, a veces la pide. Pero por lo general nosotros los grandes ya no nos tienen que poner saborcitos a fresa a las medicinas, porque sabemos que saben horribles, pero tenemos la madurez para tomarnos la medicina y decir, me la tomo, es asqueroso, pero me voy a sentir bien. La palabra de Dios muchas veces es como una medicina. ¡Ay, eso me hirió! Me dio por donde me dolía. Pero es medicina mi alma. Gloria a Dios, Señor, estás tratando conmigo. Me arrepiento, ayúdame, esfuérzame. ¿Sí? Dice entonces la respuesta que no hay salvación en santos. No hay salvación en santos y en ningún otro, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Dice 1 Corintios 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Recordemos que ahí en 1 Corintios ya Pablo empieza a exhortar a una iglesia que estaba poniendo su mirada en hombres. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, el super espiritual decía yo soy de Cristo. Pero Pablo dice ahí sabiamente, ninguno de nosotros fue crucificado por ustedes. Ustedes deben someterse de corazón al Señor Jesús. Obedezcan al Señor Jesús, vivan conforme al Señor Jesús. Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Os sometéis a preceptos. Hasta ahí se me quedó la tinta. La palabra preceptos es igual a mandamientos o doctrinas de hombres. No hay salvación en mandamientos ni en preceptos de hombres. No hay. Solamente en Jesús. Y Jesús significa Él es el Salvador. Dios le dio ese nombre a Jesús. Yo en lo personal no le pondría a un niño Jesús. De hecho, se cree que la iglesia neotestamentaria y la iglesia temprana, los primeros padres de la iglesia, en ese tiempo a nadie le ponían a un hijo Jesús. Fue luego con el catolicismo romano y y José y María y Jesús que despreciaron y se olvidaron de la importancia de este nombre. Pero este nombre el Padre se lo dio exclusivamente a Jesús. Ahora, en el tiempo del Mesías había muchas personas que se llamaban Jesús. Por eso le digo, una vez que aparece el Mesías y a él se le puso Jesús y él realmente hizo honor a su nombre, porque como dijimos, Josué es Jehová salva, pero Josué se quedó corto en representar eso. Todo aquel que se llame Jesús queda corto en representar lo que el nombre quiere decir. Solo Jesús es quien representó bien ese nombre. Él es el Salvador. Solo en Él hay salvación. Solo en Él y en nadie más que solo Él. Por eso, qué triste es encontrarse con la gente cuando pone su confianza en santos, en imágenes y en cosas de esas. Por ahí vi un meme de un padre diciéndole al chiquito, no hables con los muñecos, ellos no hablan, no le hables, eso es de tontos, ¿verdad? Y eso que pone la foto con esa frase, y abajo el mismo padre rezándole a un santo. Qué ciego y qué tremenda la tiniebla que hay en el hombre, ¿sí? Mis hermanos, hermoso el domingo de hoy, el domingo 11, es solo en el Hijo de Dios hay salvación, solo en Jesús. De hoy en 8, si lo permite, vamos a ver ahora y por qué se le llama Cristo, por qué el ungido. Quedan 5 minutos para comentarios o preguntas.
Hermano, No, para aclarar, es bonito decir que debemos ser lavados de pecado o limpiados, porque en este mundo o somos apartados y en el mundo venidero vamos a ser destruidos. Ya Dios no se puede, es nuestra tapia, ajá, o nos separa o nos destruye. sí, amén. Sí, Tengo derecho más de 5 minutos, pues son 3 domingos y no participo. ok, le damos un minuto de gracia. Dos reflexiones a lo que hablaste. La obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Ese es un tema peliagudo, porque se dice fácil, pero en la práctica es difícil. Este es nuestro manual de vida, es la lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, pero el Señor nos mandó a hacer su santa voluntad, pero no es fácil. Salud. El tema de la obediencia, por ejemplo, lo vemos en nuestros hijos. Siempre tendemos a ser rebeldes, a no obedecer. Ahora, si nosotros no tenemos la guía del Espíritu Santo, estamos vivos. Porque la palabra nos ilumina para hacer la verdad. Entonces, yo hago un ejercicio cuando voy a hacer algo y me pregunto, ¿Cristo haría eso? Estoy haciendo algo que Cristo haría. Estoy desobedeciendo a la palabra. Obedecer la palabra es hacer la voluntad de Dios. No es un tema fácil, lo vemos mucho para que realmente aprendamos a obedecer la palabra, poner por práctica la palabra es obedecer. Y la otra reflexión es con respecto a lo que dijiste, que te dijo un bautista, de que Cristo murió por los pecados de los que Dios le dio a él, de nosotros los elegidos, pero perdonó en la cruz los pecados pasados, presentes y futuros. Tuve una pequeña discusión con un hermano pentecostal que se cerró en decirme que los pecados futuros no. Y digo yo, entonces ese redentor clavado en la cruz, ¿hacia dónde estaba mirando? Estaba mirando tus pecados futuros. Inclusive me acabo de decir aquí que el Señor a sus elegidos, no estoy hablando de un impío, le puede perdonar, y voy a decirlo con mucho cuidado, porque sé que es un tema tabú, hasta un suicidio. Y hemos visto a pastores suicidarse, hombres que han dado frutos de arrepentimiento y toda la vida guiados en Cristo, que por presiones, por enfermedades o por otras circunstancias no soportaron y se suicidaron. Jesús perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de aquellos que el Señor le dio, de su pueblo elegido. Eso incluye para mí el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio no es un pecado que se practica. Usted se cometió suicidio y se mató. No está practicando suicidio. Se suicidó hoy, mañana, pasó mañana. Entonces es importante ese tema, porque yo sé que pueden haber puntos de vista diferentes, igual que con el tema de la salvación de los niños y todo eso. Pero yo considero que el Señor hizo una obra completa. Ahora, una persona que se suicida y que no es redimida, que no es nacida de nuevo, es otra cosa. Lo vemos en la Biblia en el caso de Saúl, lo vemos en la Biblia en el caso de Judas, del escudero de Saúl, y hay otros impíos que se suicidaron. Entonces, es un tema como para hablar de su vida, pero yo considero que el Señor hizo la obra. El catolicismo dice que es un pecado de condenación eterna. Lo que quiero decir es que el Señor perdonó todos nuestros pecados en Cristo Jesús y nosotros no somos quienes para llegar y juzgar a alguien que cometió ese pecado que no se repite. Y le expliqué yo a él que porque ellos creen que la salvación se pierde. Entonces, si la salvación se pierde, tenemos que crucificar a Cristo todos los días. Hoy pierdo la salvación, entonces Cristo otra vez se crucifica. Hoy no tengo salvación, me pido perdón, mañana me la da el Señor y me lo estoy quitando. Y es una incertidumbre terrible. Pero para terminar, se me vino a la mente ese tema de ese pecado. Ese pecado que yo sé que no es el tema, solo lo puse como un ejemplo de que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz a sus elegidos. Amén. Hermano pastor. Esa doctrina de que Cristo no hizo la obra completa, o sea, de que Cristo sí murió por los pecados pasados, pero no por los del mañana, es muy parecida, o si no es la misma, que enseña este auto llamado apóstol Mesa. Se le enseña que Cristo
no completó la obra redentora, que ahora Dios fue enviado a él para terminar. Es la misma idea, ¿verdad? Es la misma blasfemia, simplemente contada con diferentes palabras. ¿Quién está ahí actuando, verdad? El enemigo. Que hombres indoctos agarran y les inyecta la misma doctrina, y por eso escuchamos esas blasfemias por aquí, por allá, y yo estoy seguro que no son gente que se pusieron de acuerdo, son gente que de su propia concupiscencia y de su propia maldad, el enemigo de una u otra forma les hace aterrizar en las mismas falsas doctrinas. Por eso, ¿verdad? No, la Biblia no es de interpretación privada, no es por experiencias ni por lo que siento, lo que yo pienso. No, hay que ir ahí y ver qué dice la Biblia sobre ese tema. Hermano David, ¿iba a comentar algo? No. ¿Ah? Ok. ¿Usted algo? No. No, con respecto a que Jesucristo no culmina con el lavamiento perfecto, está cortando los pasos de la cruz, está dejando fuera la justificación, entonces está quemado eso. Por otro lado, con respecto a ser obediente, sale el versículo Lumbrera, Lumbrera de zapatos, Tu palabra es lumbrera a mi camino, lámpara a mis pies, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces yo lo interpreto propósito revelado y soporte a mi camino. O sea, Él nos facilita por medio del Espíritu Santo el camino. Amén. Entonces, de una u otra manera, por la presencia del Espíritu, la obediencia va a llegar. Amén. Nada más para que no me interpreten mal, sobre el tema ese del estudio que yo mencioné aquí, no es la práctica común del cristiano. O sea, un hijo de Dios no está buscando el suicidio, porque un hijo de Dios tiene la llenura del Espíritu Santo, y también nosotros tenemos la oración. Estoy hablando de casos extremos, porque he visto pastores que han sido ejemplos, que también hermanos en Cristo que están suicidados, pero no es la práctica común, porque un cristiano busca el Espíritu. Hay medios de gracia y otras formas. Estoy hablando de casos muy excepcionales. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas lecciones tan lindas, sistemáticas, que nos llevan al análisis y el refrescamiento de tu palabra en cosas tan elementales pero tan preciosas, y es la perla más bella en toda la escritura, que es la salvación de nuestras almas. Y cómo, Señor, podemos darte gloria a ti de una manera no solamente intelectual, sino con todo nuestro corazón, alma, pensamientos, emociones, nuestro intelecto, con todo nuestro ser. Podemos decir que la salvación toda te pertenece a ti, y que no hay jactancia en nosotros de ningún modo, solo en ti hay salvación. Oramos para que tú continúes salvando, Señor, a través del Evangelio, almas. Concédenos llevar este mensaje hermoso de la cruz a otros, y aquellos que nos has permitido llevar ese mensaje, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía, tú la enviaste con un propósito. Concede nacimientos de nuevo, concede arrepentimiento salvífico, concede fe salvífica, y concede que aquellos que creen, Señor, y es una promesa tuya, añádelos a la iglesia, a una iglesia local que pueda bendecirles con alimento sano, no adulterado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quería, hermanos, darle nada más la bienvenida a David, que nos acompaña hoy, y a Diniet también. Tenemos ahorita un receso, ¿verdad? Y vamos a, en ese momento, tener refrigerio, si alguien quiere compartir con otros también. Y ahorita comenzamos con el culto al Señor.